Qué bueno es estar en la casa del Señor un domingo más, pero no un domingo cualquiera, sino un domingo en la que podemos traer nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser para poder adorar al Señor. Gloria al Señor. Les confieso que cuando era muchacho, era muy adolescente todavía, una de las cosas por la cual yo hice la primera comunión antes de conocer e ir a la iglesia evangélica era la curiosidad por probar la hostia. O sea, en el buen sentido, ¿no? Y me acuerdo que tenía esa curiosidad porque cuando íbamos a algún momento de participar de alguna liturgia en la iglesia católica, me llamaba mucho la atención a ver qué sabía la hostia. Hice la primera comunión, creo que uno de los motivos fue ese, pero no solo. Tenía deseo de conocer también de Dios, pero la verdad que fue interesante. Ya cuando conocí el Evangelio, ahora tengo otra expectativa. La expectativa que tengo es un día poder estar sentado en una mesa, no sé cómo será esa mesa, pero ya no probar ni el pan ni el vino, sino ver la cara, el rostro de Jesús. Qué glorioso será ese momento, ese día, cuando tengamos esa oportunidad de poder sentarnos en una mesa que no sé cómo será esa mesa. No, yo creo que no nos cabe en la cabeza de poder pensar e imaginar, pero sí seguramente nuestras caras, nuestros ojos, nuestra atención estará centrado, enfocado en la persona de Jesús. Y ojalá que eso suceda pronto. Ojalá que eso pueda ser antes inclusive de lo que nosotros podamos estar pensando. Por eso podemos decir Maranata. ¿Cuántos pueden decir Maranata? Maranata. Maranata quiere decir Cristo, ven pronto. Ven pronto. Amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Glorioso día será también ese día. Amén. ¿Dónde está José, verdad? José, ¿verdad? Juan. A partir de ahora te llamas José Juan. Ponte en pie, por favor, Juan. Quiero que vean a este hombre. Miren, este hombre, Dios le ha dado oportunidad de estar vivo. Es una nueva oportunidad que Dios le ha dado a Juan. Juan, la iglesia está orando por ti. Y sabes, Dios te ha dado vida porque Dios tiene un propósito y un plan. Dios te ama mucho. Y podemos ver, Juan es un milagro, porque él estuvo al borde de la muerte y Dios lo rescató de en medio de esa dificultad por las oraciones de la iglesia, pero especialmente de su familia. Por eso, dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Que Dios te bendiga grandemente, querido Juan. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es misericordioso. Dios quiere, sabes, Él tiene tantas cosas buenas para darnos a cada uno de nosotros. Solo que a veces nosotros ni nos damos cuenta de las bondades que Dios está haciendo en nuestra vida, a nuestro alrededor. Pero qué bonito es cuando tenemos la capacidad, la sensibilidad de decir, wow, qué bueno es Dios. Qué papá tan precioso, tan bueno es Dios. Y por eso en esta mañana o en este tiempo estamos hablando acerca de la expansión que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Porque Dios no te dio todo lo que tenía que darte. Dios no ha cumplido todo lo que tiene que hacer en tu vida. Dios todavía no ha hecho lo mejor que tiene todavía para tu vida. Él tiene más todavía. Él tiene en abundancia, en sobreabundancia para cada uno de sus hijos. Si no, Dios no sería Dios. Dios sería limitado, Dios sería escaso, pero no. Dios no tiene límites. Dios no tiene un tope. Dios es sobreabundante y en Él no hay límites. Por eso, queridos, esta palabra de expansión tiene que motivarnos a ir a conquistar más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para tu vida particular, para tu vida personal, pero también para tu familia, para todo tu entorno, para todo lo que tú emprendas. Dios quiere darte más.
Dios quiere añadirte más. Pero también vamos a entender que Dios quiere darnos porque hay un propósito y un plan. Dios no te va a dar algo por darte. Dios no va a despilfarrar. Él te va a dar porque Él tiene también propósito y planes cuando Él te quiere dar algo a ti. El texto lema que estamos llevando, que Vicente también lo ha compartido, está en Isaías. Este precioso texto que el Señor nos ha dado en este tiempo y nos dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean ensanchadas, extendidas, alargadas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu mano derecha y a la mano izquierda, dice la palabra. Y también te proyectarás en tu descendencia, porque dice: a tu descendencia heredará naciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes? El Señor esta palabra me dio cuando era joven. Estaba en Perú, en Lima. Recuerdo que era un tiempo donde yo veía mi juventud y mi futuro con mucha dificultad, porque las oportunidades que había para un joven en en los años 80, ¿saben? Eran muy difíciles. Pero esta palabra Dios me entregó en algún momento, y yo nunca pensé que un día podría estar en un lugar como este, en España, en Europa. Y sabes, Dios poder haberme dado el milagro de poder estar delante de ustedes, naciones, generaciones, porque estamos en España, pero Dios ha traído las naciones. Dios ha traído peruanos a este lugar, yo soy uno de ellos. Dios ha traído colombianos a este lugar, Dios ha traído venezolanos, ecuatorianos. Dios ha juntado naciones, naciones. Y también hay españoles. Aleluya, gloria al Señor. Porque Dios es un Dios de naciones, de generaciones. Y ¿sabes qué precioso es? La política, la economía y las cosas separan y dividen, pero Dios une, Dios junta, reúne naciones para que todos podamos ser bendecidos y ser prosperados, extendidos y expandidos. Qué precioso. Por eso que esta mañana yo quiero que esta palabra pueda calar en tu corazón. Y rápidamente yo quiero compartir contigo una palabra que habla de una persona y que solamente 2 versículos hacen referencia de él en la Biblia. Y no se habla más, pero es suficiente para saber que este hombre era un hombre que tenía cualidades de ser un hombre de Dios y de haber experimentado un ensanchamiento tremendo, una extensión en todas las áreas de su vida. Está en Primera de Crónicas, capítulo 4, y el nombre de esta persona es Jabes. Y dice el texto, capítulo 4 de Primera Crónicas, verso 9, dice: y Jabes, porque ese texto, este libro de Crónicas, lo que hace es decir el nombre y la descendencia, el nombre y la descendencia. Pero cuando llega a este punto, a este hombre, el autor, el escritor hace un stop, para decir cualidades de la vida de este hombre Jabes. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y miren el versículo 10, dice: e invocó, digan conmigo, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la Biblia: y le otorgó Dios lo que él pidió. Nada más. No dice más nada con respecto a la historia de este personaje. Pero como dije, es suficiente para ver
y para sacar enseñanzas y cualidades que habían en la vida de este hombre. Porque no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Y mira, déjame decirte una cosa: Dios no te ha llamado a ti del lugar de donde tú estabas, del pecado, del mundo, de la perdición, de donde te haya sacado el Señor, inclusive de tu confort, de tu religiosidad. Dios no te ha sacado para que pases desapercibido, para que seas una persona más. Dios quiere sacar lo mejor de ti en el lugar de donde tú estás. Dios quiere hacer de ti alguien especial, y no para que salgas en los periódicos, no para que tengas tantos seguidores en los Twitters y todas esas cosas, no, sino que realmente tu vida puede impactar en el lugar donde tú estás. Y sabes, lo más interesante es que tu vida llame la atención a Dios. Tu vida pueda marcar tanto aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sabes? Hay cualidades en este hombre que quiero que veamos rápidamente. Y dice primero, el versículo 9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Había una distinción en este hombre. Por eso una de las cualidades es que el hombre, la mujer que es llamada por Dios, ¿sabes? No va a pasar desapercibido. Y vuelvo a decir, no es para que seas famoso o famosa como el mundo ve, sino para que tu vida sea un impacto en la vida de otras personas, para que tú puedas dejar una marca en tu trayectoria, en el lugar donde tú estás, y no pases desapercibido, sino que realmente tu vida puede impactar otras vidas, ser de contribución para que muchas vidas puedan conocer al Dios verdadero. Esa es la razón del llamado de Dios en nuestras vidas. Y Jabes, seguramente, aunque no hay muchos detalles, pero dice que era ilustre, más que sus hermanos. Parece como si fuese favoritismo, pero no es así, sino que dando testimonio de este hombre, realmente veían que en Jabes había un espíritu diferente. Era un hombre que tenía seguramente una conexión especial, una relación especial con Dios, que hacía que él pudiese sobresalir sobre sus hermanos. Mire, cuando dice la palabra del Señor que él era ilustre, esta palabra viene del hebreo kabat, que quiere decir que es una persona honorable, una persona en abundancia. Y esta misma palabra se usa en muchas partes de la Biblia, especialmente en la traducción de la Reina Valera, calificando a una persona como honrado, ilustre, destacado, honorable, pero también alguien que es amplio. El hombre que es y la mujer que es llamado por Dios nunca mira para sí mismo. Siempre está viendo de qué manera puede ser útil y de bendición para afuera. Porque Dios es así. Dios no nos llama para poder mirar, como creo que aquí en España también se dice, en Portugal más se utiliza el término, para mirar solamente nuestro ombligo, sino que el hombre y la mujer de Dios siempre, cuando es llamado por el Señor, tiene una misión y siempre será para afuera. ¿Cuánto estás siendo útil para tu entorno? ¿Cuánto de bendición estás siendo para tu familia, para tus amigos, en el trabajo? Naturalmente lo que nosotros miramos son las dificultades, y muchas veces nos enfocamos solo en las dificultades, en los problemas, pero no miramos las oportunidades que Dios puede estar trayendo a nuestra vida para que seamos de bendición. A veces una sola palabra es suficiente para poder bendecir la vida de otra persona. A veces solamente un gesto es suficiente para cambiar el poder, el estar de una persona en el lugar donde tú estás. Jabes era un hombre que recalcaba, que sobresalía entre las personas, entre sus hermanos, porque Dios usaba la vida de este hombre. Por eso es que el autor de este libro lo califica como un hombre destacado, que sobresalía. Hermano, qué bueno es cuando el mundo, la gente, los que te conocen digan: ese hombre, esa mujer es distinto a los demás, porque tiene algo especial. Y ese especial evidentemente es Dios. Es Dios en tu vida. Es Dios usándote. Es Dios hablando a través de tu boca. Es Dios usando tal vez un abrazo, tal vez una palabra de ánimo, una oración. Hermano, no esperemos que, sabes, que la gente venga a la iglesia para que tú y yo podamos ser de bendición. Ahí en el lugar donde estás,
En el mismo trabajo, tú puedes decir, déjame orar por ti, porque yo tengo un Dios que responde la oración. Y sabes, tú oras por esa persona y Dios te respalda. Y Dios hace el milagro. Y sabes, pasan los días, alguien ya me contó, hay experiencias, Vicente me ha contado experiencias, que oras por el compañero y la persona viene al día siguiente, oye, lo que has hablado con tu Dios, lo que has orado, ha sucedido algo especial porque ha cambiado la situación. Claro, porque Dios está más interesado que tú y yo, que las personas puedan conocer al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios quiere hacernos destacados. Dios quiere colocarnos en un lugar, pero para que su nombre sea glorificado. Por tanto, aunque él nació, dice, con dolor, la mamá dice que él fue y tuvo un nacimiento con dificultad, pero eso no le impidió para que él pudiese ser un hombre ilustre, destacado, porque daba testimonio de quién era Dios. Otra cualidad es que él era un hombre que supo buscar a Dios. Por eso dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. No dice nada más. No dice cuántos días oraba a la semana, cuántos días ayunaba durante el mes. No dice si él tal vez, como hay algunos pasajes que dicen, por ejemplo, que Daniel abría la ventana, postraba sus rodillas y oraba y buscaba a Dios. No dice ningún detalle. Simplemente dice que él buscaba a Dios, invocaba a Dios, oraba a Dios. Era un hombre de oración. Era un hombre que sabía dónde tocar, cómo buscar a Dios. La palabra que se utiliza aquí en este pasaje, en este texto, el invocar, hace referencia de una palabra también hebrea que se pronuncia kará, y que tiene y da a entender como que alguien que es insistente al buscar algo o al pedir algo. Es una forma, hasta se compara como inclusive hasta como casi de acoso. Quiere decir que Jabes buscaba a Dios de una forma tal que él no esperaba un no, o mejor dicho, no un no, sino que esperase que Dios no respondiera, sino siempre esperaba una respuesta a sus oraciones. A tal punto que él dice, buscó a Dios, no dice de qué manera, no dice cuánto tiempo oraba, pero él con esa oración llegó a tocar el corazón de Dios. Él llegó a abrir los cielos, porque dice el versículo a seguir que Dios le concedió lo que él oraba, lo que él pedía. ¿Cuántos hemos recibido un no de parte de Dios alguna vez? Yo he recibido muchos nos, pero hasta eso es una respuesta de parte de Dios. A veces un no, nosotros no queremos el no, pero muchas veces el no es una respuesta apropiada, necesaria en nuestras vidas. ¿Y cuántos hemos recibido un sí de parte de Dios? Y eso nos gusta más. Jabes había encontrado que cada vez que él buscaba a Dios, cada vez que se acercaba a Dios, de la manera como él había aprendido, siempre obtenía una respuesta, y Dios traía respuesta a sus oraciones. ¿Sabes? Hay oraciones que abren los cielos. Hay oraciones que son trascendentales, y en la Biblia encontramos ejemplos, formas de buscar, de clamar, de acercarse a Dios de una manera como lo experimentó Juan. ¿Sabes? Esto puede terminar algo entre la vida y la muerte, crucial en nuestras vidas. Había una mujer en la Biblia, todos conocemos la historia de esta mujer que sufría el flujo de sangre. Y dice la Biblia que esta mujer, que padecía de este flujo de sangre durante 12 años, había gastado todo su dinero en buscar médicos, buscar soluciones dentro de la ciencia, del entorno del lugar. Pero llegó un momento que ella escuchó hablar de Jesús. Y cuando ella escuchó de Jesús, que era el Hijo de Dios, que Él tenía la capacidad de poder cambiar su situación, de transformar su realidad, ¿sabes?
ella cogió esa palabra cara y dijo: yo voy a buscar, voy a ir, voy a buscarle. Y propuso en su corazón, oró en su corazón al Señor. Dijo: si yo solamente me acerco y consigo tocar el borde de su manto, seguramente algo va a suceder. Y todos conocemos la historia. Esta mujer se acercó en medio de toda la multitud, tocó el borde, el hilo del manto del Señor y recibió la respuesta a su petición, recibió respuesta a su oración. ¿Sabes? Esta mujer llegó a tocar el corazón de Dios. Parece como que Jesús en ese momento ni siquiera estaba apercibido de esa situación. Solo cuando realmente sucedió el milagro es que Jesús se dio cuenta que alguien la había tocado de manera diferente, no como la multitud, sino había algo especial en ese toque. Mira, la oración de una persona con un corazón sincero es diferente a las palabrerías que a veces utilizamos nosotros, porque a veces estamos tan acostumbrados a orar. ¿Cuántos oran en la comida? Todos los buenos evangélicos oramos por la comida. Y por no decir: Señor, lo que te dije ayer te lo vuelvo a decir hoy, decimos: Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén, y comemos. Y lo hacemos religiosamente. Y a veces son oraciones, vamos a decir así, repetitivas, porque tenemos que hacerlo, porque cae mal no orar. Pero hay oraciones que son cruciales en la vida de una persona. Hay oraciones en las que realmente determinan entre la vida y la muerte. Y esta mujer estaba experimentando eso. Ella dijo: aquí aprovecho esta oportunidad, me acerco a Dios, toco a Dios, voy a abrir los cielos, o es que voy a tener que experimentar la conclusión de mi etapa en esta vida por causa de esta enfermedad. Por eso, Juan, Dios está dándote una oportunidad de vida, y es seguro porque Dios tiene un plan contigo. Si no, no estuvieses aquí con nosotros. Él tiene un plan, Él tiene propósito. Y esta mujer, ¿sabes? Tenía un propósito. Dios tenía planes todavía para ella. Su hora de morir no había llegado, sino que Dios quería hacer algo en la vida de esta mujer. Y todos conocemos la conclusión. La mujer tocó y Dios hizo el milagro, y su enfermedad fue sanada. ¿Sabes? Cuando una oración abre los cielos, cuando una oración trae el milagro, no es para que nosotros nos quedemos contentos, nos vamos a nuestra casa, a nuestro sofá, nos sentamos y qué bueno eres Dios, porque has hecho el milagro para mi vida. No, Dios quiere que eso pueda ser útil para el reino de los cielos, y para que mucha gente conozca y sepa que hay un Dios de milagros, que Dios puede cambiar la situación que una persona pueda estar viviendo. Y muchas personas que experimentaron milagros, ¿sabes?, fueron útiles para el reino de los cielos. Dice este mismo capítulo en el versículo 1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, esto está en Lucas 8:1, y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y dice: algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes para la implantación del reino de Dios en los lugares que Jesús iba. Qué tremendo. ¿Te das cuenta que el milagro que Dios hace en nuestra vida no es para guardarlo en el bolsillo? No es para sentirnos felices y satisfechos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Dios hace algo en nuestra vida es porque Él quiere impactar otras vidas. Nunca será para nuestra propia satisfacción, sino que Él quiere llegar a otras personas. ¿Cuántos conocen personas que tienen alguna necesidad? Personas que están atravesando un problema en su familia, personas que están atravesando un problema de salud, personas que están pensando inclusive en el suicidio, en querer morir, acabar con su vida. ¿Y quién les va a predicar el evangelio? Si Dios te ha colocado junto a ellos, eres tú. Si Dios te ha puesto cerca a esas personas, eres tú la persona que tiene que llevar esa palabra de vida, esa palabra de esperanza. Por tanto, ¿sabes?
La oración, la forma como nosotros buscamos a Dios es crucial, es importante. Hay formas cerradas de acercarnos a Dios, porque a veces pedimos de la manera incorrecta o por las motivaciones incorrectas. Y hay oraciones que Dios no va a responder. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, habló acerca de las personas que oran para llamar la atención, no de Dios, sino de las personas. Jesús dijo así: cuando oren, en el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente que los vea. Y Jesús dijo: les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, dice Jesús a sus discípulos, tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu papá que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Santiago también dice así, en el capítulo 4, versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, pensando en uno mismo. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabes? Cuando una persona solo piensa en sí mismo, no está viendo o no está disfrutando y viviendo lo que Dios quiere realmente hacer en su vida. Hermanos, todo lo que podemos alcanzar y todo lo que podemos obtener siempre tendrá el propósito de bendecir tu familia, tus amigos, las personas que están en tu entorno, la iglesia. Yo quiero dar gracias a Dios por la generosidad que la iglesia tiene, porque ayudamos muchas personas, muchas familias. Pero aún podemos hacer mucho más, podemos hacer mucho mejor. Dice la palabra del Señor que si nosotros pedimos a Dios conforme a su propósito y conforme a su voluntad, Él nos va a dar mucho más y nos va a ensanchar. Por eso Dios dice: ensancha, extiende, expándete, multiplica, porque Dios no es escaso, Él es un Dios sobreabundante. Por eso Jabes fue un hombre ilustre, porque sus oraciones abrían los cielos. Y seguramente cuando habla este pasaje de Crónicas acerca de Jabes, no es porque él era un hombre rico con el coche de último modelo, sino que era un hombre ilustre. Todo el mundo sabía que él era un hombre generoso. Todas las personas, sus amigos, hermanos, familiares, vecinos del pueblo sabían que ese era un hombre de Dios. Ese era un hombre con el cual todos podían contar. Una tercera característica es tener la motivación correcta. Dice en su oración Jabes: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Parece una palabra condicionante, pero es una expresión y una petición que Jabes hace a Dios. Si me dieras bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos recibir bendición de Dios, pero ahora pregunto: ¿para qué queremos ser bendecidos? ¿Con qué finalidad queremos ser bendecidos? Esta palabra que dice: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Dice la Biblia que Dios da talentos a las personas, y al que da y las trabaja, dice que Dios les multiplica aún mucho más, ensancha mucho más. ¿Cuántos han crecido en este último año? Tal vez en el conocimiento de la palabra, tal vez en tus negocios, tal vez en tus estudios. Has aprendido, has crecido, estás siendo ensanchado.
Y queremos ser ensanchados más aún, ¿verdad? Y vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Con qué finalidad queremos ensancharnos y crecer más? ¿Para engordar? ¿Para tener los graneros llenos? Esta palabra ensanchar viene de la palabra hebrea rabá, que su significado es aumentar, incrementar en todas las áreas. Es una palabra que define abundancia, abundante. Por tanto, Jabes era una persona que buscaba tener grandes beneficios, pero no para sí. Porque si era una persona conocida como una persona ilustre, es porque esta persona era generoso, sabía dar, recibía y daba, recibía y daba. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos algunos ejemplos. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Zaqueo era un hombre, antes de conocer y antes de encontrarse con Jesús, era un hombre malo. Era un hombre engañador, estafador. Había engañado a muchas personas. Había tergiversado inclusive la ley para poder sacar sus propios beneficios. Y era un hombre que tenía mucho dinero, muchas riquezas. Pero se encontró con Jesús. Y cuando él se encuentra con Jesús, su vida cambia radicalmente. Y dice la Biblia que como todo, la fama de él no era como la de Jabes, sino era todo lo contrario. Todo el mundo lo detestaba. Todo el mundo hablaba mal de él. Pero cuando Jesús viene a la vida de Zaqueo, él experimenta un cambio tremendo, tremendo. A tal punto que él, cuando se encuentra con Jesús, él dice estas palabras: Señor, la mitad de todos mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y si he afectado, si he robado a algunos, se los voy a devolver 4 veces. ¿Sabes? Este hombre estaba yendo contra su propia naturaleza humana. Porque desde antes de conocer a Jesús para atrás, en el momento de conocer a Jesús para atrás, era un engañador, era un estafador. Pero algo sufrió, algo experimentó en su encuentro con Jesús, que él cambió radicalmente su forma de ver la vida. Porque hasta allí su enfoque eran las riquezas y no importaba la forma cómo obtener esas riquezas. Pero Dios cambió a tal punto que él dijo: esto ya no es tan importante para mí, porque la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres, porque yo sé que para ellos va a ser de bendición. Y si en algo he errado, en algo he hecho mal y he estafado a personas, voy a devolvérselos 4 veces. Y Jesús habla de él después y dice: hoy ha venido salvación a esta casa, a la vida de este hombre, porque él también es hijo de Abraham. Sabes, muchos de nosotros hemos venido al Evangelio con cosas que hemos hecho en el pasado. Eso no determina quién somos o quién podemos ser en Cristo Jesús. Algunos de nosotros hemos engañado, hemos estafado, hemos hecho cosas malas. Pero cuando venimos a Cristo, ¿sabes? Él quiere transformar nuestra vida para que seamos de referencia y de bendición. Y si en algo nosotros tenemos que reponer, Dios nos va a dar la oportunidad de poder reponer todo aquello que Satanás ha usado en nuestra vida para mal, y Dios lo va a utilizar para bendición y para bien. ¿Sabes? Tener la motivación correcta es muy importante para que Dios abra los cielos y responda a nuestra oración. Y Dios te va a dar más. Dios va a ensancharte más, porque tú vas a ser un canal de bendición. Vas a ser fuente de bendición, vuelvo a decir, no para ti mismo, sino para otras personas. Cuidado con las motivaciones por las cuales nosotros aspiramos las cosas. Todos conocemos este pasaje bíblico también, cuando menciona acerca de un hombre insensato, un hombre que pensaba solamente para sí mismo. Y quiero leer este texto. Dice en Lucas capítulo 12, verso 15. Dice: guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es verdad. También les refirió una parábola diciendo: las posesiones de un hombre rico que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos de la cosecha? Y dijo: esto voy a hacer. Derribaré las paredes de mi granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, en otras palabras, voy a continuar acumulando mis riquezas, mis posesiones. El problema no son las riquezas. El problema es el enfoque. Cuando el corazón está enfocado en las riquezas solamente. Y después dice: y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora reposa, come y bebe. ¿Ustedes conocen las personas que amontonan riquezas? Que el Dios de la persona a veces ha tornado la riqueza, la posesión. Y a veces puede ser el trabajo. Cuando las personas solamente, no por la necesidad, sino por el enfoque del trabajo. Déjenme decirles, yo creo que en un momento determinado en mi vida, mi trabajo, lo que yo hacía, se tornó como un ídolo para mí. Porque yo encontré satisfacción en el trabajo. La afirmación de lo que yo tenía era en lo que yo hacía. Y la empresa para la cual trabajaba, pues ellos celebraban mucho por lo que yo hacía en la empresa. Hasta que un día Dios dijo: hasta aquí, y la empresa para la cual yo trabajaba quebró, cerró. Y yo pensé esto y dije: pero yo soy bueno en lo que yo hago. Soy muy bueno a tal punto que seguro trabajo no me va a faltar. Y la verdad, como ya conté en algún momento, en ese entonces, cuando yo presenté currículum en diferentes lugares, ni una sola respuesta obtuve de oportunidad de trabajo. Dios me había cerrado todas las puertas para que yo pudiese entender que mi seguridad no estaba en mi trabajo, que mi satisfacción no estaba en lo que yo hacía, sino que tenía que aprender que Él era la razón de mi satisfacción, de mi alegría, de mi satisfacción como persona. Ahí tuve que entender claramente que las cosas que yo obtuve trabajando duro en la empresa tenían un tiempo de caducidad. Y este hombre experimentó lo mismo. Amontonó todo eso, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? ¿Quién se va a quedar con eso? Y Jesús dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, es tan importante que tengamos la motivación correcta por la cual hacemos todas las cosas, aun cuando trabajamos, aun cuando estudiamos, y déjenme decir a los jóvenes, aun cuando nos proyectamos para futuro de nuestra profesión. ¿De qué manera todo aquello que estoy emprendiendo va a ser útil para el reino de los cielos? ¿Saben por qué? Porque un día todos vamos a morir, todos vamos a pasar si antes no viene el Señor. Y como siempre digo, lo que va a retumbar para la eternidad va a ser todo aquello que tú emprendas para el reino de los cielos. Así es, no hay otro camino, no hay otra opción. Y por último, otra cualidad de una persona que experimenta ese ensanchamiento de Dios es cuando camina en integridad con Dios, cuando busca la integridad con Dios. Por eso Jabes dijo: si tu mano estuviera conmigo y me libras de mal, para que no me dañe, para que no erre, para que no falle. Jabes fue un hombre que caminó con Dios. Tuvo buen testimonio. No solamente de Dios, sino de los hombres. Por eso quedó registrado su testimonio en las sagradas, en esos 2 versículos. Era conocido como un hombre ilustre, que su trayectoria marcó a toda esa generación.
para que él fuese una referencia de entre sus hermanos. Si la gente tuviese que decir algo de ti, ¿qué diría? Si la gente tuviese que decir de mí, y no me refiero aquí en la iglesia, no, aquí en la iglesia todos somos santos. A la entrada nos ponemos la aureola y entramos y todos somos santos. ¿Qué dice la gente en el trabajo donde tú estás? ¿Qué dice la gente en el lugar donde tú vives, los vecinos? ¿Qué dice la gente cuando tú estás en el lugar donde no estamos en un ambiente religioso? ¿Podrían decir que eres un hombre, una mujer ilustre? ¿Un hombre, una mujer de bien? ¿Una mujer, un hombre de bendición? Jesús dijo esa misma pregunta. En Lucas capítulo 9, estaba Jesús con sus discípulos. Después de haber orado, se acercó a sus discípulos y les preguntó, diciéndoles: hey, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, dijeron: mira, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías y otros algún profeta del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué importante es cuando la gente habla de nosotros y dice que somos un hombre o una mujer de Dios? No es para nuestra satisfacción, no, sino que eso honra a Dios, eso dignifica a Dios, porque nosotros estamos representando a Dios en el lugar donde nosotros estamos. Y por causa de nuestra vida, por causa de nuestro testimonio, Dios es glorificado, es honrado, o Dios es vituperado. Por tanto, hermano, no vivimos o no debemos vivir la vida de cualquier manera. Ahora, esto no es para que nosotros ahora sintamos, vale, entonces ya no voy a ninguna parte. No, sino que tenemos que entender que tú y yo estamos llevando con nosotros, dentro de nosotros, la presencia de Dios. Y cuando tú estás en un lugar, créeme, Dios va a hacer algo tremendo a través de tu vida, porque la presencia de Dios va contigo a donde tú vas. Por eso es importante que en el lugar donde tú estés, tú puedas ser de referencia y seas íntegro delante de Dios y delante de los hombres, que puedas representar a un Dios vivo, a un Dios real, que el cielo sepa quién eres tú, pero que también el infierno y los demonios sepan quién eres tú. Eres un hijo, una hija de Dios. Jabes fue un hombre que caminó con Dios. Él pidió para caminar en integridad: Señor, líbrame de la tentación, guárdame de no caer en tentación. Déjame decirte, todos somos tentados, pero todos tomamos la decisión de poder ceder, caer o decir: Señor, líbrame de la tentación, ayúdame a vencer y poder dar buen testimonio. A veces las tentaciones no son cosas escandalosas. A veces son pequeñas cosas: temperamento, carácter, palabras, pensamientos. Y él pidió para no entrar en tentación. Por tanto, resumidamente, el testimonio de Jabes fue un hombre íntegro, un hombre ilustre delante de Dios. Pregunto para terminar: ¿cuántos quieren experimentar expansión en su vida? ¿Cuántos quieren ser ensanchados y alargados por Dios? Todos queremos ser eso, queremos experimentar, queremos más de Dios. Pero recuerda que tú puedes marcar la diferencia entre tus hermanos, tus familiares, tus vecinos, tus amigos. Segundo, busca a Dios, clama a Dios, de tal manera que tú puedas abrir los cielos y que Dios pueda traer la respuesta a tus oraciones, no pensando en ti, sino pensando en favor de qué manera puede ser útil y de bendición para las personas de tu alrededor. Tercero, ten la motivación correcta. Y cuarto, camina con integridad delante de Dios.
Colócate en pie, por favor. Y ahora te pido que tú puedas cerrar tus ojos. Un minuto. Ahora, dentro de estas 4 cualidades, de estas 4 características, identifica dónde necesitas mejorar. Cuando Dios trae una palabra, no la trae para derrumbarnos, destruirnos. Él trae una palabra para desafiarnos, para que podamos extendernos, crecer e ir a más. Por tanto, yo te quiero pedir en esta mañana que tú puedas meditar y pensar en cuál de estas características tú necesitas mejorar. Y también en cuál de estas 4 características tú puedes decir: Señor, gracias porque en esto estoy caminando bien. Señor, queremos darte las gracias por esta mañana y por tu palabra, Señor, que nos desafía. No conocemos mucho la historia de este hombre Jabes, pero aquello que menciona tu palabra con respecto a él es suficiente para saber que fue un hombre, Señor, que afectó su generación, afectó su entorno, de tal manera que él es conocido como un hombre ilustre, un hombre de renombre, que impactó el tiempo que estuvo en esta vida, que sus oraciones no fueron en balde, sino que tú le respondiste a sus peticiones y le bendijiste, lo ensanchaste, le prosperaste, le multiplicaste. Y seguramente, Señor, él pudo experimentar la bendición de poder ser, Señor, útil para tu reino. Ahora estamos aquí, Señor, también sabiendo, Señor, que tú nos has llamado a cada uno de nosotros de diferentes lugares, de diferentes circunstancias, de diferentes realidades. Pero, Señor, en esta mañana no queremos salir como hemos venido, sino que queremos, Señor, experimentar también, Señor, el poder llegar a ser como este hombre. Que podamos, Señor, caminar de tal manera que podamos impactar, Señor, el lugar donde nosotros estamos, en el lugar que tú nos has colocado, ya sea en nuestra familia, ya sea, Señor, en el lugar donde trabajamos, ya sea en el lugar donde nosotros vivimos. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres que podamos impactar, que podamos, Señor, atraer tu reino al lugar donde nosotros estamos. Señor, permite que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, podamos caminar, Señor, con la motivación correcta. Señor, que podamos tener la integridad delante de ti para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, aún de aquellos que no te conocen, aún, Señor, de aquellos que aún no te han experimentado, que puedan decir, Señor, que tú eres un Dios, Señor, real, un Dios vivo, y que puedan glorificar tu nombre, Señor, por causa de cada uno de nosotros. Gracias te damos, papá, en el nombre precioso y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.